Saludos y bendiciones en Cristo Jesús. Esto es Senderos, es el programa radial de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Buenos días a todos mis hermanos y hermanas que están conectados a través de nuestras redes sociales y también a través de las ondas radiales. Esta es su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy me acompaña en Senderos, como todos los domingos, nuestro obispo Rafael Morales. Buen día, obispo. Buenos días, Yadira. Encantado de estar aquí en Senderos, como todos los domingos, y dándole la bienvenida también que nos acompaña el padre Guillermo. Saludos. Muy buenos días, obispo, Yadira, y una alegría a todas las personas que nos escuchan. Qué bueno que estamos aquí compartiendo. Sí, qué bueno. En esta primera parte del programa siempre compartimos lo que está haciendo la Iglesia Episcopal a través de todas sus feligresías en Puerto Rico, y tenemos el anuncio de la Convención Diocesana Virtual, que esto va a ser el 13 y 14 de noviembre. Definitivamente lo que estamos anunciando es nuestra asamblea o convención, como le queremos llamar, para estar a tono con todas las diócesis de la Iglesia Episcopal. El próximo 13 y 14 de noviembre. Esto va a ser viernes y sábado, va a tener una duración de aproximadamente 3 horas por día vía Zoom. Como son elementos extraordinarios, vamos a hacer una agenda atemperada a ese tiempo y tocando los temas canónicos, que son los temas pues que tenemos obligatoriedad dentro del gobierno compartido de la Iglesia a tocar, y los temas de rendición de cuentas, que también los estaremos trabajando. Lo importante es que nosotros pues podamos tener la convención. Hay diócesis que en otras jurisdicciones que no pudieron reunir su convención o decidieron no reunir su convención. Nosotros lo hicimos en María, y ustedes recordarán que cuando hicimos la convención en María fue con muchos retos, post María, y hubo convención. Ahora tenemos los retos de la pandemia que no permiten hacer la convención en una modalidad presencial. Es por eso que el Consejo Diocesano, que es la convención entre convenciones, nos autorizó a hacer una convención utilizando los medios virtuales. Todo lo que se va a estar haciendo durante este tiempo es orientando a todos los delegados y al clero sobre cómo utilizar estos medios para poder lograr y garantizar la participación de todos en esta reunión que es tan importante para la vida de la Iglesia. Así que en los próximos días va a comenzar una campaña educativa. Vamos a ofrecer talleres sobre manejo de las computadoras, manejo de los instrumentos, y vamos a poder exponer toda la metodología. Yo he insistido que sea lo más sencillo posible, porque no todos nosotros conocemos tecnología, hay que hacerlo asequible a todos y a todas. Y cómo vamos a tener esa metodología de manera en que podamos trabajarlo. La convención se va a originar, o sea, lo que es la presidencia desde la Iglesia Catedral San Juan Bautista, los templos o feligresías que tengan internet y que pudieran tener una conexión sostenida. Eso lo vamos a saber. Tanto el sacerdote o la presbítera con sus delegados podrían estar en su parroquia o de su feligresía. Sí tenemos un internet, pero vamos a crear unos centros para aquellos donde no hay un internet sostenido, que puedan ir, que puedan trabajar y que puedan tener toda esa información y puedan conectarse, y que podemos garantizar una conexión. Algo que puedo adelantar es que va a haber un simulacro antes de la asamblea o de la convención para garantizar que las transmisiones están fluyendo de la forma esperada. Así que esperamos que esta convención, pues que va a ser única, pues nos ayude a adelantar todo lo relacionado con el gobierno de la Iglesia. Dentro de la realidad de la pandemia, y como he dicho muchas veces, es que nos estamos acostumbrando a convivir con ella, no tenemos otro remedio, ¿verdad? Y que estén atentos a los próximos días y a las orientaciones que vamos a tener. Es bien importante que las personas que nos están escuchando y el clero de nuestra diócesis, estamos en la espera de un documento donde usted está certificando las personas que tienen acceso a internet o no, para nosotros poder hacer unos arreglos que van a ser sumamente importantes para que esto pueda ser realidad. Deben de estar enviando ese documento no más tarde del 15 de este mes, esta próxima semana, y además la fotografía de cada delegado que se debe estar enviando a través de WhatsApp al número que ya se le fue dado a través, ¿verdad?, del documento de la convocatoria que se envió para que todos ustedes tuvieran toda la información acerca de cómo va a ser esta convención virtual. Vamos a dedicar un sendero a orientar también, ya cuando estemos próximos a la fecha,
de sobre todos los detalles, pero ya los medios de comunicación social de la iglesia internamente han comenzado y van a seguir más intensamente a dar la orientación de cómo vamos a proceder con todo esto. Pero va a quedar muy bien, yo estoy seguro que va a ser exitoso y vamos a marcar historia y vamos a hacer historia con esto. Por otra parte, tenemos una gran jornada de oración diocesana. Esto va a ser del 15 al 22 de noviembre, con un cierre maravilloso que va a ser el Día de Cristo Rey. Y porque vamos a hacer Cristo Rey, no nos juntaremos, como dije la semana pasada, en un sitio, pero tenemos sorpresas de cómo lo vamos a estar haciendo desde cada una de las comunidades de fe, todas conectadas y con este servidor desde la catedral. Vamos a poder hacer un Cristo Rey bien simbólico, muy especial, y oportunamente daremos los detalles de cómo va a ser. Sí, sobre la jornada, insistir que este es un momento en el que nosotros queremos colocar a Dios nuestras vidas, colocarle a Dios nuestros proyectos desde la sencillez, desde la realidad de cada uno, que lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón. La jornada va a iniciar el día 15, prácticamente en la noche, y va a ser en la catedral con la liturgia de la luz. Y al hacer esa experiencia de fe, todas las comunidades de la diócesis se van a conectar y vamos a poder seguir desde ahí. Las comunidades de fe de la diócesis, nuestras parroquias, nuestras misiones, nuestras capillas, con los clérigos que tienen al frente y laicos, fíjense que hemos insistido mucho en que cada feligresía vaya creando el equipo de evangelismo digital. Es que podemos nosotros enriquecer todo esto. Si la jornada de oración, que todos los días va a estar dirigida por unas personas en específico, transmiten de una hora, qué bonito sería que después a nivel local, cuando pase esa parte, venga la respuesta local. Y entonces se coordina alguna respuesta a nivel pues de cada una de las feligresías. Es algo que yo estoy lanzando y yo soy seguro que donde está Padre Buiche en la Encarnación van a trabajar. Sí, me parece interesante, me parece pertinente. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Vamos a tener un gran Cristo Rey donde vamos a estar conectados todos juntos en esa gran celebración, cada uno, ¿verdad? En nuestros lugares, en nuestras feligresías, pero también a la misma vez. Vamos a estar conectados en catedral, en una parte principal de lo que va a estar sucediendo en catedral junto al obispo. Sí, van a haber unas oraciones, va a haber la predicación, van a haber unos elementos que vamos a estar conectados todos y en las feligresías pues ya harán los arreglos para que todos nos veamos, nos conectemos y luego pues sigue la Eucaristía normal en cada una de las comunidades de fe. Es pensar, reinventarnos, no quedarnos a la orilla del camino, ser parte de la solución y abrirnos a nuevas posibilidades, porque eso es lo que invita a la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Ser creativo. Así que desde ahora los invito y al retiro que vamos a tener del clero el día siguiente, que también seguirá la modalidad virtual. Así que ponemos todos esos proyectos en las manos de Dios y desde ahora estoy pidiendo oración por ellos y que la iglesia no deje de orar nunca, porque la oración debe ser siempre una respuesta automática, una respuesta de la vida, integrada a la vida de nosotros los cristianos. Amén. Y cristianas. Muchas gracias, obispo. Ahora vamos a pasar a una parte importante de Senderos y es la mesa de la palabra, donde compartimos el evangelio del día y comentamos sobre ese evangelio para todos ustedes, que esto sea un momento de reflexión y de apoyo espiritual para cada uno. El evangelio para esta mañana es el evangelio de San Mateo en su capítulo 22 y lee de la siguiente manera. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: el reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles: díganle a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: todo está listo para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir.
Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de fuera, donde llorará y rechinarán los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Estamos para servir la mesa de la palabra y nuestro querido hermano, el Padre Guillermo, comienza con el plato. Gracias, buenos días. Sí, la lectura del Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy es más que una parábola, es una alegoría, y es importante partir de esta realidad, todo el significado simbólico oculto que la trae como tal. Y obviamente es más que una historia sobre un rey y un banquete, es que Mateo relata sobre la historia de salvación en que Dios manda a sus profetas y a los discípulos de Cristo en el anuncio de las buenas nuevas. Y es interesante resaltar que algunos rechazan esta invitación que hacen y otros la aceptan. Y rápidamente, buscando el versículo clave para la enseñanza de esta semana, la encontramos, a mi parecer, en el versículo 14, donde muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y es interesante porque como los invitados de la parábola encontramos muchas veces fácil aceptar esa invitación que nos hace Cristo, pero muchas veces esos departamentos específicos en que tenemos que renunciar para responder ese llamado no aceptamos como tal. Y la llamada de Cristo se concreta en algo muy importante, es en el servir. Y ahí partía mi reflexión pastoral en todo esto, ¿no? Dentro de los ministerios que tiene la Iglesia para el desarrollo de la misión, en esa proclamación del reino al cual somos llamados, lo primero que tenemos que discernir es a qué nos llama el Señor en la Iglesia. Yo me hacía rápidamente una pregunta en esta exégesis, es ¿cuáles son mis dones y carismas que yo ofrezco a Dios en el anuncio del reino? Y eso es la realidad que nos encontramos. Muchas veces nosotros nos cuesta salir de esa zona de confort en que estamos muchas veces ubicados en la vida de la iglesia y no cumplimos esa misión. Y yo pensaba que a veces hacemos oídos sordos totalmente para no aceptar esa invitación al banquete de bodas que el Señor nos está llamando. Ay, me encanta lo que estás trayendo, esa es el término de la predicación. Y hay una palabra bien clave en esto. Tú sabes como que San Mateo le está hablando a los judíos. Correcto. Ese es el contexto, y a los judíos pues le va el mensaje más fuerte. Sin embargo, la palabra fundamental en todo esto que a mí me ha llamado la atención en mi propia reflexión es la palabra invitar. ¿Cómo podemos relacionar el concepto del reino de Dios con invitar? O sea, el reino de Dios no podemos verlo como algo separado, como algo aislado, sino es algo que se quiere que quiere acoger, por lo tanto, por eso se invita. Ahora, las respuestas a la invitación son variadas. Está de la que decide ir, como el que decide pues no acudir. Hay una libertad de elección, pero lo que quiere el Señor, el proyecto de Dios, porque cuando hablamos del reino de Dios hablamos del gran proyecto de Dios. Y entonces cuando hablamos del gran proyecto de Dios, es un proyecto en que estamos todos y todas invitados. Y en la misma línea en que tú estabas pensando en el proceso de vocación, de servicio y de lo que yo estoy haciendo, yo estaba pensando cómo respondemos nosotros a la invitación generosa de Dios, a la invitación constante de Dios, una invitación que es como un manantial, o sea, eso sigue, aunque la respuesta no sea la más generosa, ¿verdad? Sí, incluso mirando a Pablo en la carta de los Filipenses que hemos leído también en esta mañana, esas personas que han recibido el llamado en el servicio de la iglesia, hay una recomendación muy importante, y es que los que han sido elegidos para esta proclamación del reino, nos dice que es importante, una actitud muy importante, y es estar firmes en el Señor. Eso dice la carta a los Filipenses. Estar alegres en el Señor, pensando siempre en todo lo verdadero, lo digno, lo recto, lo agradable y de buena fama. Y desde aquí nosotros podemos entender la otra parte de la segunda parábola que está implícita allí en este relato del Evangelio, el vestirnos de las bodas que tenemos todos los cristianos. Y aquí, con todo esto me gustaría expresar, obispo, el vestido de boda no tiene nada que ver con el vestido de la ropa que va muchas veces a la iglesia, que la gente piensa esto. Tiene que ver con el vestido de la rectitud de Cristo. Y Pablo, en la Colosenses, en el capítulo 3:12, dice este versículo, obispo Yadira: vestirse con la compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Cuando tú te vistes para una boda, te vistes con lo mejor. Cuando estamos para obrar en Cristo y obrar como cristianos, nos tenemos que vestir de la bondad.
Nos tenemos que vestir de esas características de ser cristianos y cristianas. ¿Qué tú piensas? Sí, me encanta mucho esta parábola porque al igual que expresó el obispo, ¿verdad? En su primera parte habla sobre la libertad que tenemos los seres humanos de decidir sí o no. Sí. Ellos fueron todos invitados y ellos pudieron decidir ir o no ir. Y asistir o no asistir. Correcto. Sí. Entonces, es como dice el obispo, es la gran invitación de Dios para participar de esto que nosotros vivimos, del reino de Dios que es aquí, en este momento, de esa gran celebración, ¿verdad? De ser parte de esa gran comunidad de seres humanos que deciden trabajar en ese reino de Dios, en esa construcción hermosa y maravillosa. Y me encanta la parte que habla sobre el traje, como dijo el padre Wilches, porque el traje no es un traje físico, es un traje espiritual. Claro. ¿Cómo está mi espíritu para yo poder trabajar en esto? No es de la misma forma que yo voy a trabajar como cualquier lugar, no. Yo tengo que tener algo en mi espíritu, tengo que tener un amor profundo, tengo que haber cambiado unas cosas que son terrenales, ¿verdad? De la humanidad, para darle paso a ese crecimiento espiritual y poder entonces construir lo que es verdadero. Sí. Porque también en la Carta de los Filipenses también habla de lo que es verdadero. Me encanta que podamos unir ambas lecturas, porque la epístola de la mañana de hoy nos da esos tips, ¿verdad? Esas pequeñas palabras, esas pequeñas guías de cómo es que tenemos que hacer nuestro cambio, cómo tenemos que preparar nuestro espíritu para poder darle paso y decirle sí al trabajo que Dios quiere, esa gran invitación, ¿verdad? De ser parte de esa gran celebración que en este momento se presenta como una boda, pero que para nosotros no es una boda, es la gran celebración de ser parte de que somos parte de ser hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Sí, en esto que nosotros vivimos todos los días. Y cuando dicen porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, es porque Dios nos da la libertad, ¿verdad? Totalmente. Y todos y todas están llamados, pero la realidad es que solamente unos pocos también son los que determinan decir que sí. Me parece a mí, me trasladó también al pensamiento de inclusividad de la iglesia, porque fíjense que decía que todos los que eran ricos, ¿verdad? Todos los que eran acomodados fueron los primeros que fueron invitados, pero después todos los que estaban en las calles, todos los sirvientes, así que este reino de Dios maravilloso es para todos y todas. La buena noticia es para todos y todas, y yo quería ver si Guillermo me ayudaba a reflexionar un poquito y a meternos en unas palabras que dice el apóstol Pablo en la epístola, que va como dirigida a los pastores, a los que somos sacerdotes, presbíteros, diáconos, a los que hemos recibido el don de la vocación. Y está al inicio, el primer verso de esa palabra, ¿verdad? Fíjense que dice el apóstol San Pablo. Dice, por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio. Fíjate cómo se refiere a esa gente, mi alegría y mi premio. Y quizás, Guillermo, sería bueno que compartiéramos de tu propia óptica cómo tú te sientes cuando has visto esas palabras de San Pablo aplicadas al propio ministerio. Yo creo que la siguiente palabra que sigue es sigan firmes en el Señor. Claro. Y yo creo que este llamado, cuando hacemos que el Señor nos hace a nuestra vida vocacional, a veces encontramos un camino no tan lleno de rosas, donde las espinas creemos que no nos van a pinchar. O sea, que claro, eso es alegría y premio, como que... Claro, ahí está esa realidad. Pero la fortaleza y la confianza plena en el Señor es lo que nos hace estar firmes. Y aquí es muy importante en nuestra experiencia vocacional la fe. Y la fe es un don que todos los días tenemos que alimentar, cultivar, para responder a esa firmeza que Pablo nos habla en la carta. Pero aún más, en ese vestido que el mismo Evangelio nos habla para seguir teniendo es el crecimiento a la santidad. Y aquí es muy importante, en ese estar firmes en la fe, saber a qué nos llama el Señor. Y aquí entonces la gracia del Espíritu Santo es la que nos afianza esa respuesta de discípulos de Cristo. Y aún más cuando uno mira en la realidad de estas metáforas que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Cierto. Ese vestido que nos propone la misma lectura me recuerda a mí el vestido bautismal de Cristo, y el cual incluso estamos llamados a vestirnos como nuevos hombres creón según Dios, ¿no? Y ahí es importante, por eso, caminar dentro de la experiencia de la fe. Y por eso es tan importante, pues, ver esa palabra clave que ha resurgido de todo este evangelio de hoy, esa palabra de que en el reino de Dios es invitación, para que nosotros que tenemos ministerio ordenado, pues podamos ver esa alegría, ese premio del pueblo en que estamos pastoreando.
que como bien ha dicho el Padre Guillermo, a veces no es tan fácil las cosas, pero desde la óptica de la fe podemos lograr muchos adelantos en esa dimensión. Cuando el Señor elige a una persona, cualquiera de nosotros, pues para el ministerio ordenado, y hago esta expresión pues pensando en los seminaristas o en cualquier otra persona que esté en cualquiera de nuestras parroquias y misiones, que se siente inquieto de momento ante una llamada que el Señor hace, porque el Señor sigue llamando, que podamos nosotros abrirnos, como tú bien señalabas, al Espíritu, para poder descubrir en nuestra comunidad esos conceptos de alegría, esos conceptos de premio. ¿Cómo la gente puede representar para mí la alegría? ¿Cómo mi gente puede representar para mí alegría? ¿Cómo el llevarlos, el acompañarlos? Está en los momentos duros con ellos, en los momentos que son buenos también con ellos y ellas, que presentan la alegría. Y si yo puedo entender un poquito y profundizar la exégesis en esta mañana, podría decir que esa alegría es realización. Y los que estamos pastoreando también tenemos que sentirnos realizados en lo que hacemos, ¿verdad? Sí, yo creo que aquí es importante en el ministerio que desarrollamos la pasión. Sí. Yo creo que tenemos que, como ministros, ser apasionados. Y yo personalmente me identifico como muy apasionado. Y cuando estaba en Europa... Eso no es malo, eso no es pecado, ¿sabes? No es pecado, pero la pasión por predicar a Cristo. La pasión por proclamar la buena noticia de Jesús. Y ahí está entonces eso que hablamos, incluso lo dice Gálatas, Pablo en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 27, que tenemos que revestirnos en Cristo. Claro. Y ahí está la pasión. E incluso Pablo dice, ay de mí si no evangelizo, si no predico el evangelio. Qué bueno que lo has traído, porque en ese verso es que Pablo revela la pasión. Correcto. La pasión que tiene por la predicación, y nos debe contagiar a nosotros, los que estamos aquí, y a esto va al laicado también, porque el laicado como bautizado también tiene que ser un proclamador, alguien que anuncie. Esto no es únicamente de los curas, de los obispos, de los diáconos, presbíteros, no señor. Esto es de todo bautizado y bautizada. Esa pasión tenemos que tenerla. Ese verso que tú acabas de citar es fundamental. Ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no me muevo, ay de mí si no proclamo, ay de mí si no anuncio, ay de mí si no comparto, ¿verdad? Eso es así, y de hecho en la carta a los filipenses habla sobre las personas que ayudaron y lucharon para anunciar el evangelio. Así que de hecho el planteamiento que trae el obispo en esta mañana sobre el laicado es muy cierto. Estamos todos y todas llamados para anunciar ese gran evangelio de Dios. Hay algo que siempre me encanta de las cartas de Pablo, y es cuando él habla sobre esa alegría. Alégrense en el Señor. Siempre, ¿verdad? Vamos a encontrar ese texto en las cartas de Pablo muy firme. Yo creo que es como cómo vamos a expresar con nuestras acciones, porque la carta lo dice, cómo expresar con nuestras acciones, con nuestras palabras, con todo lo que vayamos a hacer, ese gran anuncio del evangelio de Dios, con esa alegría que es diferente a la alegría, ¿verdad? La alegría que sentimos todos los días, sino es algo que nace del Espíritu, una alegría totalmente diferente. Me encanta también en la carta de los filipenses el texto que habla sobre la oración, ¿verdad? Porque la oración es bien fundamental. De hecho, en algunos domingos atrás estuvimos hablando el tema de la oración, que lo traímos también a esta mesa, pero algo bien significativo y especialmente para mí es cuando dice que tenemos que pedir, pero que le tenemos que dar gracias. Y eso me trae un recuerdo de mi papá, el Padre Río, cuando nos estaba enseñando a orar, que éramos muy pequeños. En una ocasión nos dijo, vamos a hacer oración, pero cada uno lo primero que va a hacer es dar gracias a Dios. Porque a veces en la mente de los niños pequeños, nosotros éramos muy pequeños, no teníamos ese concepto de dar tantas gracias, porque realmente los seres humanos casi siempre le pedimos a Dios. Pero hay tantas y tantas cosas por las que hay que darle gracias a Dios todos los días, hasta por abrir los ojos en la mañana y cerrar los ojos en la noche, por la vida, por respirar, por todo lo que ven nuestros ojos, por todo lo que sentimos en nuestro corazón. Y el aspecto de darle gracias a Dios para mí siempre ha sido bien fundamental, porque eso lo traigo muy arraigado de lo que mi papá, ¿verdad? Nos enseñó cuando nos estaba enseñando a orar. Y ese día fue muy curioso, porque él dijo, pongan en un papel solo para darle gracias a Dios. Hoy no vamos a pedir nada. Y entonces nos dio mucho trabajo dar gracias, pero pusimos cosas tan simples, y yo creo que después de nuestra vida adulta, cuando nos reunimos en nuestra casa y recordamos cómo mi papá nos enseñó a orar, el darle gracias para nosotros siempre ha sido muy, muy especial, porque es que de verdad
mis hermanos, mire, tenemos que darle gracias a Dios por todas las cosas. Siempre. Dios es un Dios de poder maravilloso y a veces en nuestra humanidad no podemos observar que todo lo que está a nuestro alrededor le tenemos que dar gracias a Dios por todo. Yo creo que una de las tareas que tenemos que trabajar en los ministros, en la vida de iglesia, es ese gran trabajo pastoral de animar a las personas a una comunicación constante con Dios. Y otra cosa importante en esa dinámica del diálogo con Dios diario, que es lo que tenemos que aprender a la gente a educar como herramienta pastoral nuestra, es también ayudar a los laicos a ese crecimiento en la fe. Yo creo que en esta realidad que estamos viviendo actualmente, tenemos que buscar la forma de que la gente fortalezca su fe. Y ahí está muy claro, muchas veces el obispo Rafael lo ha dicho, es el empoderamiento al laico. Yo creo que el empoderamiento del laico está marcado en que también los laicos tienen que formarse espiritualmente, mantener una constante de diálogo con Dios, una constante meditación de la palabra y aún más reflexionar y pensar la fe, porque hoy en día recuerdo el Karl Rahner que decía que el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. Y ahí está entonces lo importante de lo que usted apuntaba sobre la oración, Yadira, ¿no? La oración tiene que expresar mi relación, mi comunión plena con Dios. Mi testimonio de vida tiene que reflexionarlo. Y así que creo que es importante en esta dinámica del llamado, nosotros como clérigos estamos llamados también a empoderar a los laicos en ese anuncio de la palabra, pero que sean verdaderos testigos del Señor. Absolutamente de acuerdo. Y si algo distingue la identidad anglicana, y si cada vez estamos hablando de cuál es la identidad anglicana, el principio de corresponsabilidad es fundamental. Es correcto. Y es corresponsabilidad en todo, y la misión no es la excepción. Claro. Yo sueño, mi gran sueño es que una vez podamos entrar a un periodo regular donde no tengamos esto de la pandemia. Ya tenemos todas las parroquias sectorizadas, ya tenemos ministros laicos asignados, ya los sacerdotes y presbíteros a cargo han hecho ese trabajo. Es que podamos entregarle a laicos que puedan desarrollar sectores de nuestras parroquias, sectores de nuestras misiones, que los sacerdotes y las presbíteras y los diáconos estemos al servicio de ellos, en lo que ellos necesiten y lo que nosotros podemos hacer. Y que en esos sectores se dé catequesis, ¿por qué no? Que en esos sectores hayan grupos de acción, tanto misioneras, que hayan ministerios laicos, que corran la vida en esos sectores, que la iglesia vaya a los sectores. ¿Por qué la gente tiene que venir para acá si nosotros, Jesús lo que hacía era que iba a la gente? Sí. Nosotros tenemos que ir a la gente y la gente vendrá a nuestros templos. Sí. Esa será la realidad. Y es una nueva evangelización, es un proyecto nuevo de evangelización, una manera distinta de planteándola. Mientras llegamos a esa realidad, los medios de comunicación juegan un papel importante. El tener un equipo de evangelismo digital puede ayudarnos a que nuestras comunidades de fe se conozcan. No solamente que se conozcan, que lleven la buena noticia. Que ese "ay de mí si no evangelizo" que tú decías, puede ser una realidad impactante a tanta gente. Tenemos nosotros 55 comunidades hasta este momento. ¿Tú te imaginas que esas 55 comunidades estén en acción en evangelismo digital? ¿Qué pasaría? No, pues sería una sociedad transformada dando testimonio de Cristo. Yo creo que la gran comisión que tiene la iglesia es anunciar el evangelio, y a veces nos olvidamos que eso es lo que estamos mandados a hacer. Por eso estamos aquí. Y este es el trabajo que yo creo que cada clérigo y cada fiel tiene que tomar conciencia, que Jesús nos ha hecho un llamado: id a todo el mundo y proclamar la buena noticia. Y es el reto que estamos haciendo en esa realidad que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Las comunidades se están organizando para buscar todos esos elementos de seguir predicando a Cristo, y es la misión que yo creo que nos anima y nos impulsa con pasión de seguir adelante y no desfallecer. Por eso es que estamos aquí en los estudios que se encuentran en el nuevo centro diocesano, y donde pues tendremos tanto trabajo a través de los medios de comunicación social, porque tenemos que llevar ese evangelio a todos los rincones del mundo. La emisora de radio nuestra se escucha en todas las partes del mundo a través del internet. Las plataformas sociales pueden verse en todas partes del mundo. La iglesia a nivel diocesano hace un trabajo con evangelismo digital, pero mi deseo es que hayan equipos de evangelismo digital donde tengamos sacerdotes, presbíteros, diáconos, con laicos, preocupándose por el hecho de cómo llevar el evangelio a través de esos medios y darle paso a los dones que el Espíritu de Dios ha colocado en cada uno y cada una para que hagan unas cosas diversas, ¿verdad? Sí, yo el domingo pasado decía algo en la predicación, era que la gente siempre ha pensado que los dueños de la iglesia era la casta clerical medieval, siempre eran los obispos y los sacerdotes eran los que mandaban, y hoy el modelo pastoral ha cambiado. Somos
todos los llamados a este anuncio, los corresponsales, como hablaba muy bien el obispo. Y aquí implica, yo le decía a los laicos esto, los laicos están llamados a tomar esto con valentía, a no tener miedo de salir afuera y proclamar la buena noticia, que es el miedo que tienen, porque siempre están refiriéndose que es el clérigo el que tiene que hacer esta tarea. Y hoy en día ese modelo de iglesia está mandado a recoger. Sí. Oye, son todos que estamos llamados a predicar las buenas nuevas de Cristo. Y lo vamos a hacer con la gracia de Dios. Así. Bueno, ya estamos a punto de concluir este sendero. Gracias, Padre Wilches, por compartir esta mensaje. Gracias por venir, que no sea la última. Gracias por la invitación. Ha sido maravilloso todos los planteamientos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios en esta mañana por todas las cosas maravillosas. Le vamos a pedir a nuestro obispo que nos despida, ¿verdad?, con su bendición. Lo voy a hacer con mucho gusto. Parto para Morovis dentro de un rato y entonces vamos a seguir con nuestro trabajo pastoral. Así que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. Sigamos adelante y sirvamos al Señor con alegría. Amén.